Antes de entrar detalladamente con los conceptos, es bueno también dar una definición de lo que es el rol del maestro según su importancia en el descubrir las escrituras para el pueblo. El maestro es aquel que debe desentrañar de las escrituras, despegar del oculto de las escrituras las verdades que allí están guardadas. Cuando Jesús resucita, en el camino le comienza a hablar de las escrituras a sus discípulos. Y uno de ellos le refirió y dijo, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Quiere decir que pudieron entenderlas, algo que estaba velado para ellos. Puede ser por el temor o puede ser que no las habían entendido hasta ese momento. Vemos entonces que algunos de los conceptos que están en el Antiguo Testamento son un poco distintos de los del Nuevo, pero apuntan hacia lo mismo. El primer concepto que nosotros debemos tener en cuenta es un concepto que prevaleció aún en el Nuevo Testamento y fue el de rabí. Nosotros vemos que muchas personas llamaron a Jesús maestro. Y algunos de los que le dijeron maestro le dijeron para tentarlo o para faltarle el respeto. Le hicieron preguntas con mala intención. Pero ninguno que le dijo rabí le faltó el respeto a Jesús. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Rabí es una palabra que traduce de Raboni o quiere decir mi grande. Algunos dicen que es cuando los sacerdotes se encontraban en el templo y recibían anualmente el sumo sacerdote la palabra y el pueblo ansioso trataba de acercarse a los lugares donde no debía entrar y los sacerdotes lo interceptaban bajando por las escalinatas. Pero lo que quiere decir es mi grande, es el lugar de respeto, de sumisión, de admiración y de sujeción que se tenía por aquellas personas que enseñaban la palabra de Dios. Ese es uno de los conceptos que encontramos aquí en el Viejo Testamento. Otro que dijimos fue anteriormente yarar, que quiere decir fluir, señalar, fluir como agua, señalar hacia dónde se debe tomar el camino. Hay una parte interesante que nos vamos a dar cuenta acá en el Antiguo Testamento, es que la historia se considera como cuando se creó la invención de la escritura y se considera lo anterior a la historia la prehistoria. Pero aún antes de la creación de los sistemas formales de escritura, ya el rol del maestro había reposado sobre algunos personajes muy claros. Quiero que entendamos que el primer maestro que lo hizo fue Dios Padre. Directamente él hablaba con Adán en el huerto del Edén. No podemos descartar que hablara con Eva, simplemente que la Biblia no nos da detalle de eso. Pero sabemos que hablaba claramente con Adán. Tanto así que cuando Adán peca, él mismo se le acerca y se le ha escondido. Sabemos que como por las consecuencias del pecado, ha existido un distanciamiento cada vez mayor entre el género humano y su creador, a lo que vino Cristo, a restablecer esa relación. Luego de ese primer rol inicial, el principal o el que fue la intención original, que fue de Dios Padre, hablar directamente a sus hijos, recayó sobre los padres, sobre los patriarcas. Se entiende por patriarca todos aquellos que fundaron un linaje que después se convirtió en un país, pueblo o nación. Debemos recordar, no existía hasta ese momento la escritura como tal, por eso es considerado por algunos como el periodo de la prehistoria, pero allí se transmitían de forma oral las tradiciones, los principios, los valores, el temor hacia Dios, el temor hacia Dios Padre. Por eso cuando se establece la ley, Moisés le dice, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque ya se venía manifestando en la familia, en los clanes, en las tribus, era la intención principal de Dios. Y hay que hacer una nota importante. Nos hemos dado un volver a eso y decimos que hay que rescatar la familia, hay que rescatar el altar familiar, hay que rescatar el devocional, hay que rescatar la enseñanza en los hogares, que el primer pastorado es nuestra familia, es nuestros hijos, y vemos allí entonces nosotros cómo tiene su rol y su importancia.